Buenos días o buenas tardes. No sé en qué momento están ustedes en Santander. Yo estoy aquí en Baltimore, en la Universidad de Johns Hopkins. En primer lugar, miles de gracias al señor Josep Borrell por invitarme, lo hace cada año, y es para mí una enorme alegría y placer poder estar con ustedes y debatir y dialogar sobre la Europa. Y este año me toca tocar ese tema sobre ¿es posible revertir el ataque a la Europa social? Me había encantado estar con ustedes, pero una situación personal inesperada me forzaba a retrasar mi vuelta a España, y de ahí que no pueda estar con ustedes físicamente, aunque espero más tarde poder estar en contacto a través del teléfono para llevar a cabo el debate, que creo que podría ser el elemento más interesante de la sesión. Permítame entonces ya que vaya directamente a las diapositivas. Asumo que ustedes tienen las diapositivas delante y que esto facilitará mi exposición. Entonces, comenzamos, y permítame que hable en inglés porque estoy aquí en el departamento de media de Hopkins y, por desgracia, mis colegas no hablan en castellano. Pero, en fin, permítame decirles que now we'll start with the slides. If you could go ahead. Okay, we're on the slides. Good, thank you so much. Bien, vamos a ver entonces la primera diapositiva. Permítame que aclare que mi presentación se va a dividir en dos partes. Una, conceptualizar el porqué de las crisis actuales, porque en realidad no podemos intentar resolverlo sin tocar las causas de esa crisis. Y verán ustedes que las causas de estas crisis, tanto la económica como la financiera, no están siendo o no están teniendo la visibilidad mediática que debían tener. De ahí que la primera parte va a ser una discusión sobre cuáles son las causas de las crisis que estamos viviendo, y es la distribución de las rentas, sobre todo las rentas derivadas del capital versus las rentas derivadas del trabajo. Veamos cómo han ido evolucionando estas rentas desde la Segunda Guerra Mundial en el mundo occidental, en Norteamérica, Estados Unidos sobre todo, y en Europa, en la unidad europea, en la Unión Europea. Bien, veamos entonces que tienen esta diapositiva dos columnas. La primera, a su izquierda, es la de rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales. Y veamos cuándo alcanzaron su máximo apogeo, que fueron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había el pacto social entre el mundo del trabajo y el capital, en el que el mundo del trabajo aceptaba la propiedad privada y, por otra parte, el capital aceptaba el aumento salarial relacionado con el aumento de la productividad y el establecimiento del estado de bienestar. Miren ustedes que es en el momento de mayor auge en cuanto a las rentas del trabajo como porcentaje de la renta total. Vean ustedes ahí que las cifras en los países que más tarde serían la Unión Europea, los 15, era como promedio el 72.9%, prácticamente 73% de toda la renta. Y van ahí, ven los distintos países. En Estados Unidos era el 70%. ¿Qué pasa entonces? Vean ustedes que a partir de los años 80, con la revolución neoliberal, como se la ha llamado, iniciada por el presidente Reagan y la señora Thatcher, que las rentas van bajando, y en el momento auge de esa revolución neoliberal, en el 2012, miren ustedes cómo las rentas han bajado, y de una manera muy significativa. Miren, los países ahora ya de la Unión Europea, los 15, el 66.5%. En Estados Unidos baja de 70 a 63.6. Fíjense, en España es el que baja más, del 72 al 58. Este es un dato que apenas se ha presentado y es de una enorme importancia para explicar las crisis actuales. ¿Y por qué ese descenso tan marcado de la renta de trabajo tiene que ser esa causa de la crisis? Comencemos con la crisis económica. Pues miren ustedes, verán que el descenso de las rentas del trabajo desde los años 80 , crea una pérdida de capacidad adquisitiva de la población y de la demanda.
O sea que en ese aspecto hay un déficit de demanda que, sin embargo, pasa desapercibida, pues no se traduce en un descenso notable del crecimiento económico. O sea que, si ustedes ven la evolución del crecimiento económico, no es un descenso muy notable, excepto ya cuando se inicia la gran recesión. Pero, ¿por qué si baja la demanda no se traduce en un descenso de la actividad económica? Pues por dos causas. Una es la reunificación alemana. La reunificación alemana implica un gran aumento del gasto de inversión pública en aquel país, a fin de integrar a Alemania del Este en la Alemania federal. Y como consecuencia de ese aumento, pues las cuentas del Estado pasan de un superávit en el año 1989 a un déficit de 3.4% del PIB en 1996. O sea que ese gran crecimiento del gasto público en Alemania, que es el centro de la economía europea, estimula naturalmente a la economía alemana, pero también a la economía europea. Y de ahí que ese descenso de la demanda privada no se note debido a un aumento del gasto público. Pero la otra causa muy, muy importante de que ese déficit de demanda no se traduzca en una menor actividad económica es el endeudamiento. Fíjense que el endeudamiento está precisamente relacionado con la disminución de las rentas del trabajo. La gran cantidad de las rentas derivaba entonces de las rentas del trabajo. Y es ahí que ese crecimiento del capital financiero típico de la época en que vivimos se debe precisamente a ese endeudamiento privado. Y que con la desregulación, característica de las medidas neoliberales, crea una gran actividad especulativa. ¿Por qué especulativa? Puesto que la rentabilidad en la economía productiva era baja debido a que la demanda era baja. De ahí que las inversiones se transfirieron mucho más a la actividad especulativa con mayor rentabilidad que no a la actividad productiva. Y es ahí la crisis financiera. Repito que desde ese punto de vista el endeudamiento permitió que la reducción de la demanda privada pasara desapercibida, puesto que aumentó en gran manera la actividad financiera y dentro de esa actividad financiera fue más dominante la actividad especulativa facilitada por la desregulación en la movilidad de capitales. Y que es ahí donde se crea entonces las burbujas y que el colapso de la burbuja, que por definición colapsan, pasa a el endeudamiento se colapsa y aparece con toda claridad el déficit de demanda. Y de ahí se crea la crisis económica. Pero por otra parte, también crea el colapso del crédito y con ello la crisis financiera. ¿Se dan cuenta ustedes que esa disminución de las rentas del trabajo ha creado tanto la crisis económica como la crisis financiera? Esto es un punto de una enorme importancia y en cambio no aparece en la mayoría de las reflexiones sobre por qué hoy la eurozona está en la crisis que está, y también, por cierto, Estados Unidos. O sea, desde ese punto de vista, insisto, que el descenso de las rentas del trabajo ha creado un problema de demanda que pasó desapercibido debido a la integración del este de Alemania en la Alemania federal, la reunificación de Alemania y también resultado del endeudamiento. Pero llega un momento, cuando se inicia la gran recesión, que precisamente esas burbujas se rompen y crean el problema económico, puesto que entonces ya no hay nada que diluya o disminuya o oculte el déficit de la demanda, y ese déficit de demanda crea la crisis económica actual. Y por otra parte, el colapso de ese capital financiero crea la crisis financiera y que fuerza de nuevo el sector público a venir y rescatar esa actividad financiera. Esta es la situación de la cual apenas no se habla. Otro punto que sí se habla, pero erróneamente, es de la crisis financiera y el origen. Siempre se creyó erróneamente que era una crisis del capital financiero de Estados Unidos y que no tocaría a Europa. Y que el estallido de la burbuja inmobiliaria americana creó ese problema. En realidad fue una crisis no solo del sistema financiero estadounidense, sino también del sistema financiero europeo, puesto que el capital financiero europeo, y muy en particular el capital financiero alemán, estaba altamente integrado con la banca
estadounidense. Miren ustedes, el eje, el centro de la banca alemana, ahí cito las bancas, la salvó en gran parte el Federal Reserve Board. Es interesante que esto se entienda en Europa, porque a veces se decía, bueno, esto es el problema de Estados Unidos. Incluso el ministro de Economía alemán dijo, bueno, pues nos va a ir mejor porque el dólar se colapsará, irá mejor para el euro. Pues vaya, era extraordinario que esta observación la hiciera nada menos que un ministro alemán, porque se dio inmediatamente cuenta que el que vino a rescatar el colapso de la banca alemana fue el Federal Reserve Board. Naturalmente también contribuyó a ello el rescate por parte del Estado alemán, y también el rescate a la banca española es una manera de ayudar a que la banca alemana recupere sus ingresos que se han prestado al sur de Europa, incluyendo a España. La banca alemana tiene prestado más de 700.000 millones de euros en los países PIGS. Perdonen que cite ese término que en inglés quiere decir cerdos, pero es la manera como este grupo de países se les conoce, puesto que P es Portugal, Irlanda, Grecia y España, que es de España. Pues ahí la banca alemana tiene 700.000 millones de euros en los países del sur de la eurozona. Irlanda no es mucho en el sur, pero en fin, y 200.000 millones en España. La salida de cualquiera de estos países del euro crearía un grave problema al capital financiero. Aquí aprovecho para subrayar la frivolidad con que se han utilizado ciertos conceptos, como por ejemplo el supuesto colapso del euro. El euro no colapsó ni colapsará. O sea que en ese aspecto voy a hacer referencia a esto más tarde. El sistema de gobierno del euro está favoreciendo muchísimo al establishment financiero alemán. Y también es otra frivolidad creerse que Alemania expulsará a Grecia de la Unión Europea, o incluso se va a decir de que expulsaría a España. Pues miren ustedes, si se expulsa, el capital financiero alemán colapsa. O sea que desde ese punto de vista no hay credibilidad en esa imagen de que el euro va a colapsar o de que se nos va a expulsar de la eurozona. La eurozona está claramente integrada financieramente y bajo el dominio del capital financiero alemán, que le va muy bien, tal como las cosas van. Bien, veamos ahora con esa introducción, que espero haya quedado claro, y si no podemos debatirlo o expandirlo en la discusión. Vamos ahora a la segunda parte, que es cómo esta crisis está afectando a los países del sur de la Unión Europea, o también llamemos a los PIGS, y cuál es la causa de que estos países sean los que están en una situación peor dentro de la crisis económica financiera en la Unión Europea. Es fundamental que entendamos por qué son estos países los que están en una situación más difícil. Y en realidad es fácil de ver, aunque tampoco de leer en los medios escritos o oír en los medios orales en España. Es fácil de ver qué tienen en común estos países. Pero antes de entrar en lo que tienen en común, veamos qué está pasando en toda la eurozona, pero en particular intensidad en los países periféricos. Y es un ataque frontal al modelo social, y utilizo deliberadamente el término ataque porque es parte de un diseño. Bien, entonces estamos viendo una disminución de los salarios, un aumento del paro, un descenso de la ocupación, una dilución de la protección social, una reducción del gasto público social, una privatización de las transferencias y de los servicios del estado de bienestar, una reducción de los derechos laborales y sociales, un debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos, y una reducción y privatización de las pensiones públicas. Y vean ustedes que para cada una de estas estrategias, vean ustedes que la distribución de las rentas juega un papel clave. El dominio de las rentas del capital sobre las rentas del trabajo configuran cada una de estas intervenciones. Y voy a hablar del caso más claro, que es el de las pensiones, pero al final. Vamos entonces recuperemos la pregunta que nos hacíamos antes: ¿por qué la crisis en aquellos países? Bien, veamos lo que dice el establishment, lo que dice la sabiduría convencional. Comenzamos por una pieza clave en ese establishment, que es Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, que en una entrevista en el Wall Street Journal
reciente dice que el modelo social europeo es insostenible. Bien, esto es una definición fundamental. El modelo social europeo es insostenible. ¿Y por qué es insostenible? Porque se sostenía hace cosa de 20 años y ahora no es insostenible. Pero en fin, esa es la moda conceptual que se está reproduciendo por parte de este establishment del modelo social europeo. Ya no podemos pagarlo. El otro punto, otra observación que reproduce esa sabiduría convencional del establishment europeo es la del canciller Angela Merkel, en la que en una entrevista a la televisión pública alemana dice que la crisis del euro está causada por una falta de disciplina fiscal en varios países de los cuales los dirigentes actuaron irresponsablemente. En otras palabras, está diciendo que los dirigentes de aquellos países se están gastando más de lo que deberían y podrían haberse gastado. Y esto también lo dice el señor Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, que en una conferencia de prensa lo dice muy claro. Nos hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. Hasta que esto se corrija, no podremos salir de la crisis. Bueno, esto es lo que se dice y se reproduce constantemente por parte del establishment y se continúa acentuando en los medios de mayor difusión. Bien, veamos qué evidencia existe para apoyar esas tesis. Veamos ahora cuál es el problema que se ha centrado todavía más en PIGS. O sea, vamos a ver, ¿qué tienen en común los países mal llamados PIGS? Portugal, Irlanda, Grecia y España. Pues miren ustedes, todos ellos han estado gobernados desde la Segunda Guerra Mundial por dictaduras de ultraderecha, España, Portugal y Grecia, o gobiernos conservadores autoritarios. No fue una dictadura, pero fue un gobierno de un partido muy ligado a la Iglesia Católica en aquel país, muy conservador, en la mayoría del periodo post-Segunda Guerra Mundial hasta los años 80. O sea que, en primer lugar, preguntémonos ¿por qué Grecia? ¿Por qué Portugal? ¿Por qué España? ¿Por qué Irlanda? Pues este contexto político que es clave no aparece, porque han estado gobernados por las fuerzas ultraconservadoras durante la mayoría del periodo desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80. Conservadoras quiere decir sobre todo la voz del capital, las fuerzas financieras y económicas que tienen un enorme dominio, una enorme influencia sobre sus estados. ¿Y cuál ha sido consecuencia de ello? Bueno, tienen estados represivos, poco redistributivos y escasamente sociales. Esos países, como indico en esta diapositiva, tienen el número de policías por 10.000 habitantes mayor de la Unión Europea a los 15 y el menor porcentaje de la población adulta trabajando en su estado de bienestar. Tienen también los mayores desigualdades de la Unión Europea. Veamos los datos. Como ustedes saben, yo soy una persona de datos y me gusta presentarlos, y hasta que alguien no los cuestione, estos son los datos. Y francamente hasta ahora casi nadie los ha cuestionado, porque son los únicos que existen. Pero veamos, entonces, hay ingresos al Estado con porcentaje del PIB. De los años, estos datos son del Eurostat y del último año en que podíamos conseguir datos comparables. Vamos a ver. España, Grecia, Portugal e Islandia tienen unos estados pobres, ingresan poco al Estado. Y cuando digo al Estado, incluye el Estado central, autonómico o regional en otros países y locales. Miren ustedes, España es el país, y esto es 2009, ahora es 30% del PIB, es el más bajo. Verán ahí una nota a pie de página que España tiene los porcentajes de ingresos al Estado más bajos de la Unión Europea a los 15. Fíjense, la Unión Europea a los 15, el promedio es el 44%, y en Suecia vamos al 54%. Y utilizo Suecia como el otro polo, donde las fuerzas progresistas han sido las fuerzas dominantes desde la Segunda Guerra Mundial. En estos países, España, Grecia, Portugal e Irlanda, es precisamente en aquellos países de Europa donde las fuerzas conservadoras han sido más dominantes en la estructura del Estado. Bien, desde ese punto de vista, vamos ahora a ver el gasto social con porcentaje del PIB. Bien, de nuevo, el promedio de la Unión Europea a los 15 es el 27.6%, España 22.1%, el más bajo, Grecia 26%, Portugal 24%, Irlanda 22%. Suecia
casi el 30%. De nuevo, la famosa nota a pie de página. Los porcentajes de gasto social de España son de los más bajos de la Unión Europea de los 15. Son estados pobres con poca conciencia social. El estado de bienestar está poco desarrollado. Estado de bienestar quiere decir las transferencias como las pensiones, ayuda a las familias, o los servicios públicos como la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, la vivienda social, etcétera, etcétera. Esto es el gasto que constituye la mayoría del gasto público en cualquier país y que tiene una enorme importancia para explicar la calidad de vida de las clases populares. Pues miren ustedes, España está a la cola de la Europa social. Bien. Veamos ahora otro indicador muy importante. Trabajadores públicos, de los cuales la mayoría están en los servicios públicos del estado de bienestar, como porcentaje de la población adulta. Y vean ustedes, de nuevo, la Unión Europea el 15% de la población adulta trabaja en el sector público. En España, solo el 10%. El más bajo después de Portugal. En Grecia, por cierto, está inflado debido al enorme, a las fuerzas armadas muy hipertrofiadas y extendidas en Grecia debido a su guerra con Turquía. Portugal, 7%, incluso más bajo que España. Irlanda, 12%. Suecia, 25%. Miren ustedes, de nuevo, y atiendan a la nota a pie de página, los porcentajes de trabajos públicos, incluyendo los servicios públicos que están en España, son de los más bajos de la Unión Europea. Aprovecho para hacer dos observaciones en esta diapositiva. Una de ellas, que es totalmente incorrecto y erróneo definir al sector público como hipertrofiado en España. Los datos hablan por sí mismos. En realidad, el sector público tiene poco empleo público. Y como tal defino aquel que está financiado públicamente. Fíjense, en Suecia 1 de cada 4 suecos trabaja en sanidad, educación, servicios sociales, etc. En España 1 de cada 10. Si tuviéramos 1 de cada 4 en lugar de 1 de cada 10, habrían 6 millones más de trabajadores en este país, con lo cual desaparecería el desempleo. Hay que concienciar e informar correctamente a la ciudadanía que el sector público está muy poco desarrollado. Y esto tiene consecuencias económicas, como hablaré más tarde. Bien, vamos entonces a, continuando en esa nota, otra característica, que las rentas del trabajo, lo que decía antes, han ido bajando de una manera muy acentuada. En esta diapositiva pueden ustedes ver que es la participación de las rentas del trabajo sobre la renta nacional en la Unión Europea de los 15. La línea superior es la de la Unión Europea de los 15 y la de abajo es la española. Ve en que todos los países las rentas del trabajo han ido disminuyendo, como les decía al principio de mi presentación. Pero en España todavía más. Y en esos países que estoy hablando todavía más. Bien. Esto tiene una enorme repercusión en lo que les decía antes. Esto quiere decir menos demanda, más endeudamiento y por tanto más vulnerable a la explosión de la burbuja inmobiliaria. Bien, vamos entonces a las consecuencias negativas de aquella explosión. Bien, pueden entonces, vamos a ver, y son estados pobres, son estados con poca conciencia social, son estados en que las rentas del trabajo, de la cual derivan, por cierto, la mayoría de ingresos al Estado, de ahí que los ingresos al Estado sean bajos y vayan bajando, porque las rentas del trabajo van bajando. Y son estados muy poco redistributivos, esta diapositiva. ¿Qué quiere decir poco redistributivos? Pues miren ustedes, veamos esa diapositiva. El impacto de del estado de bienestar en la redistribución de recursos. La primera columna indica que el porcentaje de la población que vive en la pobreza antes de que hayan transferencias sociales. El Estado redistribuye recursos, coge dinero de la sociedad en grado diferente según el grupo social, la clase social, y transfiere fondos públicos también a la sociedad de distintos grupos, clases sociales, lo que fuera. Bien, ¿qué pasa entonces? Si anulamos el estado de bienestar en España, 24% de la ciudadanía sería pobres. Me estoy viendo las transferencias.
vienen las transferencias públicas y baja a un 20%. Bien, una disminución de 4%. O sea que en ese aspecto, porcentaje de la población baja de 24 a 24 puntos como consecuencia de las intervenciones del Estado. En la Unión Europea los 15 se pasa de 25 a 16. Oiga, más del doble. Y en Suecia, de 27 a 13, 3 veces más. España es el país con mayor tasa de pobreza después de transferencias sociales. Tiene una de las tasas de reducción de la pobreza menores de la Unión Europea a los 15. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Estado es muy poco redistributivo. ¿Se dan ustedes cuenta cómo esto es fundamental y que se habla muy poco? Son países en que las fuerzas conservadoras, el capital, ha tenido un enorme dominio y que desde ese punto de vista son estados pobres, con poca conciencia social, un estado de bienestar poco desarrollado, en que las rentas del trabajo han ido bajando muy rápidamente y poco redistributivos. Esto es lo que ocurre cuando las fuerzas muy conservadoras dominan el Estado. Y es fundamental que se entienda. Naturalmente que la democracia se ha ido corrigiendo, pero la carga histórica es muy elevada. Incluso en la democracia, las fuerzas conservadoras han continuado siendo muy fuertes en las políticas públicas del Estado, tanto central como autonómicos. Vamos entonces ahora a ver quién paga impuestos en España, lo que les decía antes. La primera línea, ya se lo he mostrado anteriormente, son los ingresos al Estado, que indicaba que España era 34%, ahora es 30%, la Unión Europea es 44% y Suecia 52%. Vamos a ver, ¿qué pagan impuestos el trabajador de la manufactura en España, en la Unión Europea y en Suecia? Y tomemos Suecia como el punto de referencia, por tanto, el 100%. Veamos, el trabajador de la manufactura en España paga el 74% de los impuestos que paga Suecia. O sea que si Suecia es el 100%, entonces el trabajador de la manufactura paga el 74% de lo que paga el sueco. En la Unión Europea de los 15 es el 15%. Bien, pagamos menos del promedio de la Unión Europea de los 15, pero tampoco mucho menos. Bien, pero miramos ahora uno de renta superior que deriva sus ingresos de las rentas del capital. Oiga, paga solo nominalmente, por cierto, el 20% de lo que paga el súper rico en Suecia, y en realidad mucho menos que el 20%, la mitad, 10%. Bueno, ahí está el problema, el dominio del capital. Ahí está la raíz del problema, que casi nadie habla. La pobreza del Estado, la pobreza del Estado español, incluyendo las autonomías, y de su estado de bienestar, se basa precisamente en esa diseño de las políticas fiscales que favorecen de una manera tan marcada las rentas de capital y las rentas superiores, a costa de la mayoría de la ciudadanía. Los que estamos en nómina ya pagamos menos, pero tampoco tan menos. En cambio, la gente, los que a nivel de calle serían los súper ricos y ricos, pagan mucho, mucho menos. Y es ahí el tema fiscal, que es un tema que tiene mucho que ver con la mal distribución de poder en nuestras sociedades. Bien, ¿a qué se debe? Ya he ido hablando de ello. Las dictaduras ultraconservadoras, pero también cómo se hizo la integración en el euro. Una observación importante porque está relacionado con el tema que estamos hablando. Y cómo se respondió. Ustedes saben que en la próxima diapositiva se ve que cuando el dictador murió, en el año 1975, España se gastaba mucho menos que el promedio de la Unión Europea, bueno, de aquellos países que más tarde seguían la Unión Europea a los 15, que era un 22%. En España nos gastamos el 14% y en aquellos países que más tarde seguían la Unión Europea a los 15 era el 22%. Bueno, viene la democracia y con todas sus limitaciones, que son muchos, en nuestro país, en fin, la presión popular hace de que
Y para la gente de la calle, el estado de bienestar siempre es el punto de referencia y es lo que desea más. Lo que a la gente le importa es la escuela de los niños, el trabajo de los jóvenes, la pensión de los ancianos. Esto es lo que importa a la gente normal y corriente de la calle. Y hace una presión que se traduce. De manera que en el año 1993 ya del 14 se pasa al 24% del PIB va al estado de bienestar. Claro, Europa también sube, de 22 a 28. Bueno, pues se ha cortado por la mitad. O sea, vamos en el buen camino. Pero ¿qué pasa en el 1993? Recuerdan ustedes que el PSOE pierde la mayoría y se alía con Convergencia y Unió, que es las fuerzas conservadoras y liberales catalanas. ¿Y cómo entonces la decisión que se toma para integrarse en el euro, independientemente de la valoración que se haga si era positivo o negativo el euro, el hecho es que se decide integrarse en el euro y para ello hay que seguir el criterio de Maastricht que señala que el déficit tiene que bajar por debajo del 3% del PIB. Y como que es 6%, se tiene que bajar. ¿Y cómo se baja el déficit de un país? Hay tres maneras. Una, se reduce el gasto público, o se incrementa los impuestos, o se facilita el crecimiento económico. Bien, en nuestro país, sobre todo lo que se hizo fue reducir el gasto público. Y se redujo el gasto público, lo ven ustedes. El gasto público, incluyendo social, diría yo, sobre todo social, y pasa de 24 a 21. En Europa también baja, pero solo un punto. Aquí se baja mucho más. Bien, entonces la integración de España en el euro se hizo a costa del estado de bienestar. Miren, esta gráfica lo muestra de una manera muy clara. Miren ustedes. A ver si puedo explicarme bien. Ven ustedes que en el año 1995 hay una cifra que es 1.793 unidades de poder de compra. ¿Qué quiere decir esto? Este es la diferencia de gasto público social por persona entre España y el promedio de la Unión Europea 215, que por cierto son los países más próximos a España por su nivel de desarrollo económico. Pues miren ustedes, en el año 1723 España se gastaba, en el año 1995 España se gastaba 1.793 euros menos, son unidades de poder de compra. Voy a definir qué es una unidad de poder de compra. Si un euro en Alemania puede comprar menos cosas que no en España, porque el nivel de vida es más elevado en Alemania que no en España. Entonces, si queremos comparar la capacidad adquisitiva de la ciudadanía, no es suficiente decir euros, porque un euro en España compra más cosas que no en Alemania, como he dicho antes. Bien, entonces hay que estandarizar por la capacidad adquisitiva que tiene aquel euro, y es lo que se llaman unidades de poder de compra. Podría decirse euros estandarizados. Pero en fin, vuelvo entonces. 1700, soy un poco corto de vista y necesito forzar la vista para verlo. 1793 creo. Bien, entonces ven ustedes que España se gastaba por habitante alrededor de 1.700 euros menos que lo que hacía el promedio de la Unión Europea 215. Bien. Ven ustedes que se va reduciendo ese gasto público social y por lo tanto el déficit con Europa va aumentando. Ven ustedes que va aumentando, luego se estanca, va siguiendo, y luego cuando vienen los socialistas, que por lo general tienen mayor sensibilidad social que no los conservadores, baja. Pero fíjense, cuando comienza la crisis, todavía el déficit social de España, medido por el gasto público social por habitante entre España y el promedio de la Unión Europea 215, es más elevado de lo que había al principio de la integración de España en el euro. Es fundamental que esto se entienda. O sea, que el euro se ha establecido en España a costa de su estado de bienestar. Y esto es de una enorme importancia y que casi no aparece en los medios de información. Bien, vamos ahora rápidamente a analizar otro hecho de una enorme importancia. Cuando España, recordando aquella imagen de que España va bien y en Cataluña se dice que Cataluña va incluso mejor, en que parecía que toda la situación estaba muy boyante,
que continuó luego con la presidencia del señor Zapatero. España estaba en una actitud exuberante, pero sobre un edificio con bases de barro. Estaba basado con la enorme especulación de la burbuja inmobiliaria. Pero en fin, en aquel momento de euforia, incluso se puso de moda el de bajar de impuestos. Y recordarán ustedes la famosa frase del presidente Zapatero de bajar los impuestos es de izquierdas. Pues mire usted, fue muy de izquierdas porque los bajó mucho. Bien, hace esa declaración en el año 2005. Bien, en 2006 pasa la reforma fiscal en la que rebaja los impuestos y se paga con la aprobación también de las fuerzas conservadoras y liberales catalanas. La alianza PSOE-CiU juega un papel clave. Y esto ocurre, la reforma fiscal en 2006. ¿Y qué coste tiene esa rebaja de los impuestos? Pueden ver ustedes que aparece un agujero en el Estado en el año 2007. Nada menos de 27.223 millones debido a la reforma tributaria de 2006, de los cuales el 72% se debe a los recortes de impuestos. O sea, cuando aparece el primer año de la crisis, el déficit se dispara. Y ellos se deben no solo al decrecimiento de la actividad económica, sino a los recortes de los impuestos que había ocurrido. Y esto lo dice el Servicio de Estudios y Estadísticas Fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que no puede ser más claro. Y aparece entonces un agujero. ¿Y cómo se quiere reducir ese agujero? A partir de los recortes. Y ven ustedes aquí, por cierto, esto es la naturaleza de los recortes, que como ves favorecieron mucho a las rentas de capital y a las rentas superiores, pero quiero ahora ir a los recortes. Y esa imagen tan abrumadora, constante que se da en los medios de que no había alternativas. Claro que sí que habían alternativas. Miren ustedes, el señor Zapatero congela las pensiones con la intención de ahorrarse 1.200 millones de euros para cubrir aquel agujero que había creado su reducción de los impuestos. Pero señor Zapatero, ¿por qué hace usted esto? Usted podría haber mantenido el impuesto de patrimonio, con lo cual consigue 2.100 millones de euros. Usted podría haber anulado las rebajadas de impuestos de sucesiones, con lo cual había conseguido 2.552 millones. Usted podría haber revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, con lo cual había conseguido 2.500 millones. Igual, más tarde, el señor Rajoy hace un recorte de 6.000 millones de euros a la sanidad pública. Esto es un ataque frontal al Servicio Nacional de Salud español. ¿Y por qué hace usted esto, señor Rajoy? ¿Por qué no anula la bajada de impuestos de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan solo el 0.12% de todas las empresas, y con lo cual consiguen 5.300 millones de euros, casi 6.000, y se ahorra usted esos recortes? Constantemente hay alternativas a estas medidas. Que se hagan unos recortes y no otros tienen que ver con la distribución de poder en nuestro país. Bien, vamos ahora a otro argumento de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No es cierto, es fácil mostrar que esto no es así. Fíjense ustedes, España, el PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita de la Unión Europea de los 15, ya no somos un país pobre. En cambio, el gasto social per cápita, público social per cápita, no es el 94% del promedio del gasto social per cápita en la Unión Europea de los 15, es solo el 74%. Si fuera el 94%, teníamos 60.000 millones de euros para financiar el subfinanciado Estado de Bienestar. Y estos millones existen en España, lo que ocurre es que el Estado no lo recoge. Recuerde lo que os decía sobre la política fiscal. Es ahí el punto clave. Pero existe otra consecuencia de la disminución de las rentas del trabajo, que debilita, como ya he indicado anteriormente, la financiación del estado de bienestar. Tenemos que darnos cuenta que la financiación del estado de bienestar procede en su gran mayoría de ingresos que vienen predominantemente de las rentas del trabajo. Entonces, si las rentas del trabajo van bajando, esto crea un problema muy grave en la viabilidad del estado de bienestar. Y permítame ahora que termine mostrando el caso de las pensiones, que es un punto central y que quieren privatizar las pensiones de este país, para ilustrar lo que les estoy informando. Veamos, en primer lugar, cuáles son las explicaciones que da el establishment
al problema de las pensiones. El determinismo demográfico. Constantemente se nos dice que Europa se está convirtiendo en un continente de ancianos, que no tenemos jóvenes y que esto hace inviable el estado de bienestar, incluyendo las pensiones. Un ejemplo de esta interpretación de la realidad es el Comité de Expertos sobre las Pensiones nombrado por el presidente Rajoy. Ya en la primera página de ese informe aparece la alarma y dice, cita directa: la esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos 10 años. Hoy esperan vivir 20 años más. O sea que en ese aspecto, desde principios del siglo XX hasta ahora, la esperanza de vida de los ancianos ha doblado. Esto es una alarma. Otro documento clásico que se cita constantemente es el informe sobre las pensiones de la Comisión Europea, en la que en el año 2008 dice lo siguiente: España, que hoy gasta un 8% en pensiones, gastará un 15% en el año 2060. Y esto es inviable. Veamos los datos para ver dónde está la alarma. Bien, es cierto, la esperanza de vida de las personas de más de 65 años ha doblado desde 1900 y es una gran novedad. Pero lo que el comité no dice es que el PIB de España ha crecido 24 veces. No 2 veces, no, 24 veces en monedas constantes desde 1900. Oiga, señores miembros del comité o de la Comisión de las Pensiones, ¿ustedes creen que un país que se enriquece 24 veces no puede pagar a los trabajadores que han contribuido a esa riqueza porque su tiempo de vida se ha doblado? Cuando la economía ha multiplicado 24 veces, no es la riqueza, es la distribución de la riqueza lo que es el punto clave. Veamos ahora el documento de la Comisión, de la Comisión Europea. Vamos a ver. Inversiones en prestaciones para la vejez, 8.000 en el año 2007. Perdón, 8% del PIB en el año 2007. En el año 2060 pasará 15%. Esto es insostenible. Vamos a ver, en primer lugar, ¿por qué es insostenible? Italia se gasta esto, el 15%, y no ha colapsado el sistema de pensiones. Pero vamos a ver. Esa situación es de una enorme ignorancia. Mire, fíjense que hay que darse cuenta el impacto que la productividad tiene en cuanto a la creación de riqueza. Y les voy a explicar en detalle, a ver, una mínima lección de econometría para ver el impacto de la productividad. Mire, si la productividad crece 1.5% por año, que es una cifra conservadora si miramos los últimos 40 años, entonces el PIB en el año 2060 será 2.25 veces mayor que en el año 2007. Estos son datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si en el año 2007 el PIB era 100, bien, de esto 8% quiere decir 8 iba a pensionistas y 92 para los no pensionistas. Pero es que en el año 2060 el PIB no será 100, será 225. De los cuales el 15% es 33. Habrán 33 unidades para los pensionistas y 192 para los no pensionistas. Oiga, señores de la Comisión Europea, ¿dónde está el problema si vamos a tener más recursos para pensionistas y para no pensionistas? Mires, es que hay que darse cuenta que hace 50 años España se gastaba en pensión solo el 3%. Ya entonces habían economistas que decían esto dentro de muchos años va a pasar a ser el 6-7%. Pues mira, ahora existe el 8% del PIB y no hay ningún drama. Es que hay que darse en cuenta, miren ustedes, en España hace 50 años el porcentaje de la población que trabaja en agricultura era alrededor del 20% de la población que trabajaba, el 20% en el campo, trabajando en agricultura y en producir alimentos. Ahora solo es un 3%. Y están produciendo más alimento que lo que producía entonces el 20% de la fuerza laboral. Fíjense ustedes la ridiculez que hace 40 o 50 años algún economista había dicho, bueno, ya hubo que los dijeron, oiga,
el hecho de que en España hay cada vez menos gente trabajando en el campo, yéndose a las ciudades, abandonando la economía agrícola, va a decir que vamos a tener menos alimento y dentro de 40, 50 años nos vamos a morir de hambre. Pues miren ustedes, ¿verdad que les parecía ridículo que se dijera esto? Hoy el problema no es la falta de alimento. Un 2 o 3% de la ciudadanía hace lo que antes hacía el 20%. ¿Se dan cuenta? Pues sustituyan alimento y pensiones y verán lo ridículo que significa esas imágenes catastrofistas de que dentro de 40 o 50 años vamos a tener tantos ancianos que no vamos a poder sostener. Pues miren ustedes, un trabajador, aquellos países que continúen financiando a través de las aportaciones del trabajo, porque hay países que aportan a través de los fondos generales del Estado. Pero vamos a ver, un trabajador puede ahora, que se necesitan 2 o 3 trabajadores por pensionista, pues dentro de 50 años faltan solo un cuarto de un trabajador para sostener a pensionista. Es ahí una ridiculez lo que está diciendo. Parece lógico de que más ancianos y menos jóvenes. No, es que este no es el tema. En realidad, no es que nos falten en este momento jóvenes. El enorme desempleo entre los jóvenes es enorme. No es jóvenes versus ancianos. Es el mercado de trabajo juega un papel clave. El número de trabajadores y los sueldos que los trabajadores tengan juegan un papel clave en cuanto a la sostenibilidad del sistema, y no solo en cuanto al número de trabajadores, sino en cuanto a los salarios y en cuanto a las aportaciones, que esas aportaciones basadas en la nómina son injustas y regresivas por las razones que diré más tarde. O sea que desde ese punto de vista es ahí donde quiero terminar con la observación que hice al principio. Si las pensiones se sostienen a base de las rentas del trabajo, la disminución de las rentas del trabajo, ¿y cómo ocurre eso? A base de incrementar el desempleo, a base de disminuir los salarios, a base de incrementar la precariedad del trabajo. Esto lo que causa esa disminución de las rentas del trabajo. Si las pensiones se pagan a través de las rentas del trabajo, es lógico que el problema de viabilidad no tiene nada que ver con jóvenes versus ancianos, sino con la situación del mercado de trabajo y la distribución de las rentas en el país. Miren ustedes, quiero, antes de mostrarle la última diapositiva, hacer otras 2 observaciones que me iba a olvidar, pero que es importante que se diga porque se dicen auténticas frivolidades en cuanto a la esperanza de vida y el problema de los ancianos. Vamos a ver. Se dice que la esperanza de vida ha aumentado 4 años desde 1990, casi 20 años. No quiere decir ello, cuando se dice que la esperanza de vida ha aumentado 4 años, que la gente anciana vive 4 años más, que es como siempre se malinterpreta. Vamos a describir cómo se calcula la esperanza de vida. La situación, supongamos que España tiene 2 ciudadanos, uno Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y otro la señora García, que vive 80 años. ¿Cuál es la esperanza de vida promedio de España? 80 más 0 dividido por 2, 40 años. Pero miremos ahora la situación en otro país, en la que también hay 2 ciudadanos. Uno que es Juanito, que vive 20 años. A diferencia de Pepito, no se mueve inmediatamente, vive 20 años. Pero la señora Pérez vive 80 años, lo mismo que la señora García en este país, 80 años. ¿Cuál es la esperanza de vida en este otro país? 20 más 80 dividido por 2, 50. Ajá, este nuevo país tiene 10 años más de esperanza de vida, pero no quiere decir que la señora Pérez viva 10 años más que no la señora García. ¿Lo entienden? Lo que ha ocurrido en España, en Europa, es que la esperanza de vida y la mortalidad entre la infancia ha disminuido de una manera muy marcada, y esto es lo que crea el aumento de la esperanza de vida. Naturalmente que la gente anciana vive más, pero mucho menos de lo que se les asigna. Es más, la gente muere según su clase social. Miren ustedes, muy rápidamente, les simplificaré un poco los datos. No atienda esa diapositiva todavía, continuamos en esta. Veamos ahí. En España, las clases sociales tienen un enorme impacto en explicar cómo la gente vive y cuándo la gente muere.
Un burgués, y les aseguro que en España hay burgueses, o sea, esa imagen de que España somos todos clase media con los ricos por una parte y los pobres por otra, es de una frivolidad tremenda. Y responde, por cierto, a un proyecto político que quiere eliminar todo concepto de clase. Pues no hay clases sociales en España. Hay burguesía, pequeña burguesía, clase media y clase trabajadora. Y, por cierto, se sorprenderán, pero cuando a la gente se le pregunta, ustedes, permítame ahí que defina esta parte. Si se pregunta a la ciudadanía, ¿usted es clase alta, media o baja? ¿Qué van a responder? La mayoría clase media, es obvio. A mí si voy por la calle y alguien me dice, oiga, ¿usted es de clase baja? Le mira a los ojos y su madre también, porque es un insulto. Clase baja. España no es un país de castas. Bien, pero hay clases sociales y a la ciudadanía si se le pregunta, ¿usted es clase alta? Tampoco es muy científico. Clase media o clase trabajadora, ustedes se sorprenderán, pero hay más gente en España que define clase trabajadora que se define clase trabajadora que no clase media. Y en Cataluña todavía el porcentaje es mayor. Bien, veamos entonces cómo la gente y cuándo la gente muere por clase social. Un burgués en España, y es fácil recordar porque son 2 años de diferencia, en realidad varía, pero lo simplifico un poco. Un burgués vive 2 años más que un pequeño burgués, que vive 2 años más que una persona de clase media, que vive 2 años más que una persona de clase trabajadora cualificada, que vive 2 años más que una persona de clase trabajadora no cualificada, que vive 2 años más que una persona de clase trabajadora no cualificada que ha estado en paro más de 5 años. La diferencia entre el último y el primero son nada menos que 10 años, no 10 días, 10 años. Bien, ¿por qué digo esto? Porque forzar por ley retrasar la edad de jubilación 2 años, y algunos quieren hasta los años 70, es profundamente injusto. ¿Por qué es injusto? Mire, es fácil. Yo, como catedrático, voy a vivir 7 años más que la señora limpieza que nos ayuda a todos nosotros en la Pompeu Fabra limpiando las aulas de manera que cuando entramos todo está muy limpio. Muy bien. Pues la mujer de limpieza vivirá 7 años menos que yo, catedrático. Y no es justo que ella trabaje 2 años más, y algunos piden 5, para pagarme a mí las pensiones del catedrático. ¿Se dan cuenta? Y esto es la ley de este país. Es una ley profundamente injusta. Tiene que tenerse en cuenta las distintas longevidades de los distintos elementos por su clase social. Pero vamos ahora al punto que decía de la distribución de la renta. Cuando se dice que el problema de la insostenibilidad del gasto público, la instabilidad del estado de bienestar, es que hay demasiados ancianos. Se culpabiliza a los ancianos. Y recuerden aquella famosa frase del ministro de Finanzas japonés, que en un momento de gran franqueza dijo lo que pensaba. Dijo, oiga, el deber patriótico de los ancianos es morirse lo más pronto posible. Piensen que esto es muy poco sofisticado, pero está diciendo lo que francamente muchos economistas neoliberales parece que piensan también. Vamos a ver. Y entonces se crea esa dinámica de que los jóvenes tienen intereses contrarios a los ancianos y la lucha de clases desaparece y aparece la lucha de grupos etarios. Y mira por dónde el capital financiero es uno de los que está promoviendo más esa imagen de la insostenibilidad del estado de bienestar y que se debe al egoísmo de los ancianos que están robando recursos a los jóvenes. Pero vamos a ver. El problema no es el conflicto de edades. Por cierto, tengo que decir que la mayoría de ancianos son abuelos o padres de los jóvenes. Pero el problema no es la evolución laboral, sino la distribución de las rentas entre capital y trabajo. Es ahí el punto clave. La lucha de clases continúa siendo central. Nadie utiliza esa terminología por considerarse anticuada. Pero miren ustedes, una cosa puede ser muy antigua y no necesariamente ser anticuada. La ley de gravedad es una ley muy antigua, pero no es anticuada. Si no se lo creen, salten de un 4º piso y lo verán. Las categorías científicas pueden ser muy antiguas, pero no son anticuadas. Y el conflicto capital-trabajo continúa siendo un punto clave incluso para la sostenibilidad del estado de bienestar. Miren ustedes, este gráfico simplifica un poco, y perdonen que fuerce un poco los datos, pero para que aparezcan más claro. Supongamos que la
riqueza en España fuera 4 euros, de los cuales 2, la parte azul, va a las rentas del capital y las otras 2 van a rentas del trabajo, de las cuales 2 euros que van al mundo del trabajo, la mitad, 1 euro, va a los salarios y el otro euro va a las pensiones. Bien. Miren que si las rentas del trabajo consiguen no ya 2 euros, pero solo 1 euro, entonces a salarios va a ir solo 50 centavos y a los salarios solo 50 centavos. En cambio, capital va a aumentar a 3 euros. ¿Lo ven? Y esto es lo que está ocurriendo. O sea que desde este punto de vista, el enorme deterioro de las rentas del trabajo y que está ocurriendo a través del desempleo, la precariedad, los bajos salarios, etcétera, etcétera, esto repercute en cuanto a las pensiones. Y es ahí el tema grave, es ahí el tema fundamental, que la crisis del estado de bienestar se debe a la redistribución de recursos hacia el capital, que además no se ha invertido en economía productiva, sino en especulativa, y por otra parte a la disminución de las rentas del trabajo. Miren ustedes, esta es la realidad en España. Ven, la línea azul es las rentas del trabajo que ha ido bajando y la renta roja son las rentas del capital que han ido subiendo. Y hoy ya en España las rentas del capital son mayores que las rentas del trabajo. Oiga, es ahí el tema clave, no tiene nada que ver con la estructura etaria de la ciudadanía, es ahí el punto clave. Y desde ese punto de vista, miren ustedes, el tema que para resolver la situación tan grave de la Europa social y de la España social, esto es clave. Hay que redistribuir a favor de las rentas del trabajo a costa de las rentas del capital. La redistribución es clave y esto pasa por un enorme mejoramiento del mercado de trabajo, donde se generan las rentas del trabajo. Además, naturalmente, de corregir los enormes déficits de ingresos al Estado, gravando mucho más a las rentas del capital, que hoy prácticamente casi quedan desapercibidas en las cifras de la fiscalidad. Es ahí donde es importantísimo que el tema clave es la redistribución de las rentas, que tiene que facilitarse el incremento de las rentas del trabajo a costa de las rentas del capital. Precisamente lo inverso, la que está haciendo y se ha estado haciendo durante tantos años. Y es allí, en cuanto a la habilidad del estado de bienestar y la habilidad de la Europa y España social y la habilidad de las pensiones, es fundamental esa situación. Fíjense ustedes que hoy en España se están siguiendo las políticas precisamente opuestas a estas. Se está destruyendo puestos de trabajo, las reformas laborales, ya indicamos unos pocos, que tenían como objetivo bajar los salarios y se decía que era para incrementar los puestos de trabajo. Pues miren ustedes, se ha ido flexibilizando, quiere decir facilitar que los empresarios despidan a los trabajadores y ha ido explotando el desempleo. Los salarios van bajando, la precariedad va bajando y esto es un ataque frontal al futuro y al presente de la Europa y de la España social. De ahí que las políticas actuales son totalmente opuestas a las que debían ocurrir. Hay alternativas con políticas redistributivas y ahí mírense más al norte y no al sur de Europa. Fíjense ustedes, en España hoy hay 16 millones de personas ocupadas. Si la tasa de ocupación en España fuera el mismo que algunos de los países nórdicos de Europa, tendríamos 26.000 millones de gente trabajando, creando riqueza y aportando a la seguridad social. Hay que facilitar la integración de las personas en el mercado de trabajo. Hay que crear la infraestructura que facilite a la mujer a integrarse al mercado de trabajo. Por ejemplo, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, etcétera, etcétera. Y hay que cambiar la actitud del hombre de manera que se corresponsabilice con las responsabilidades familiares. Hay que ayudar a que la mujer se integre al mercado de trabajo. Recuerden lo que les dije antes, si en lugar de 1 de cada 10 fueran 1 de cada 4 los adultos trabajando en el estado de bienestar,
habrían 6 millones más de puestos de trabajo. Y ahí está el problema. Trabajo crea trabajo. Y desde ese punto de vista, y por cierto, la entrada de la mujer al mercado de trabajo todavía crea más trabajo, porque hay que hacer labores que antes hacía la ama de casa en su casa. Y los servicios personales se disparan con la integración de la mujer en el mercado de trabajo. Hay que facilitar el crecimiento de empleo, hay que ir hacia el pleno empleo y hay que ir hacia la remuneración justa, salarial, que debía ir acompañada con un incremento de la productividad. Y es ahí donde el aumento del nivel salarial con la creación de buenos puestos de trabajo es la solución en la que se haga unas políticas fiscales auténticamente progresistas que distribuyan las rentas en la sociedad, que vayan más de las rentas de capital a las del trabajo, rompiendo ese periodo que nos ha significado un coste social, humano, pero también económico tan tremendo, de que favorecer constantemente las rentas de capital a costa de las rentas de trabajo nos ha llevado a esta crisis económica, financiera y social. Y ahora quisiera hacer unos comentarios últimos. Now we can go to the non-slide period. Is that okay? Bien. Yep, we're ready to go back to you. Good. Y ahora permítame ya hacer unas observaciones sin diapositiva para señalarles que lo que yo estoy comunicando está adquiriendo ya más y más potencia. Recuerdo que hace muchos años Josep Borrell me comentó: Vicens, tú no abandonas el énfasis en las políticas expansivas. Era casi la única voz en el mundo intelectual español que estaba ya denunciando las políticas que se estaban haciendo, primero por el gobierno Zapatero y más tarde por el gobierno Rajoy. Bien, hoy ya existe una percepción bastante ampliada que estas políticas de austeridad han sido un desastre, y no minimizo la expresión desastre. Ya mucha gente está llegando más y más a esa conclusión. Keynes llevaba muchísima razón, pero también hay que complementar Keynes con Marx, que se ha olvidado completamente, porque el problema clave es en este momento que la disminución de las rentas del trabajo están creando un problema de demanda tremendo. Y ese problema de demanda ha sido siempre la característica del pensamiento keynesiano, que yo comparto, de que en ese aspecto es fundamental que las rentas del trabajo recuperen la proporcionalidad que tenían durante la época del capitalismo. Pero también es fundamental que se entienda que ese problema de demanda se debe precisamente al conflicto entre el mundo capital y el trabajo, que ha estado ganando el mundo capital a costa del mundo trabajo. Y creo que es fundamental que las fuerzas políticas vayan recuperando lo que han abandonado, creyendo que lo antiguo es anticuado, y que se están estrenando como aquellos que saltan de un cuarto piso y se explotan cuando llegan al suelo. Hay que entender entonces que el conflicto capital-trabajo juega un papel clave en esta situación, y que la redistribución de las rentas a favor del mundo del trabajo juega un papel clave para resolver el problema social de Europa, y también económico y financiero, por cierto. Muchas gracias. Thank you so much.